Buenas tardes. Les voy a pasar entonces la grabación, tal como quedamos ayer, de lo que es el final de la corrección del foro 2. También agregar algunos elementos más que pueden ayudarles a la comprensión de este repartido, que es el problema de los géneros discursivos, el capítulo dentro del libro Estética de la Creación Verbal de Badham. La función del hablante habíamos quedado qué lugar ocupa en el enunciado y qué alcances tiene. Uno era la función del hablante, después dijimos que el enunciado es la unidad real de comunicación discursiva y vamos a ver hoy entonces a partir del 3.4. Toda comprensión relacionada a una respuesta no siempre está relacionada a la inmediatez. Lo que sostiene este autor que esa unidad que es el enunciado no necesariamente es respondida en el momento, ¿no? Con eso se refiere a inmediatez. Em, En lingüística dice, hasta ahora persisten las ficciones como el oyente, que es el que comprende, los compañeros del hablante, la corriente discursiva. Estas ficciones dan un concepto absolutamente distorsionado del proceso complejo, multilateral y activo de la comunicación discursiva. Dice, en los cursos de lingüística general, inclusive en trabajos tan serios como el de Saussure, a menudo se presentan esquemáticamente los dos compañeros de la comunicación discursiva, el hablante y el oyente. Se ofrece un esquema de procesos activos del discurso en cuanto al hablante y los procesos pasivos de recepción y de comprensión del discurso en cuanto al oyente. Y él sostiene que no se puede decir que tales esquemas sean falsos y no correspondan a determinados momentos de la realidad, pero él lo que sostiene es que cuando tales momentos se presentan como la totalidad real de la comunicación discursiva, se convierten en una ficción científica. En efecto, el oyente, al percibir y comprender el significado lingüístico del discurso, simultáneamente toma con respecto a este una activa postura de respuesta. Está en él o no está de acuerdo con el discurso, total o parcialmente. Lo completa, lo aplica, se prepara para una acción y la postura de la respuesta del oyente está en la formación a lo largo de todo el proceso de audición y comprensión desde el principio, a veces a partir de las primeras palabras del hablante, ¿no? Toda comprensión real y total tiene un carácter de respuesta activa y no es sino una frase inicial y preparativa de la respuesta, cualquiera sea su forma. El deseo de hacer comprensible su discurso es tan solo un momento abstracto del concreto y total proyecto discursivo del hablante. Dice que todo enunciado es un eslabón en la cadena muy complejamente organizada de otros enunciados. Esto es importante porque él sostiene que eh, habría una cadena de enunciados. Fíjense, esto está en la página 258. Dice, es más, todo hablante es por sí un contestatario, a mayor o menor medida. Él no es un primer hablante. Quien haya interrumpido por primera vez el eterno silencio del universo, y él no únicamente presupone la existencia del sistema de la lengua que utiliza, sino que cuenta con la presencia de ciertos enunciados anteriores, suyos y ajenos, con las cuales su enunciado determinado establece toda suerte de relaciones. Se apoya en ellos, problemiza con ellos o simplemente los supone conocidos por su oyente, ¿no? Es decir, que nunca se está en cero, sino que es un eslabón en una cadena discursiva que justamente, sobre todo en la parte de lo que es este,
la parte cultural, ¿no? Siempre se está en una cadena. Y aunque sea algo informal, también se presupone que los demás conocen esos enunciados. Luego, otro punto es el papel discursivo del otro en el proceso de la comunicación discursiva. Se debilita de este modo hasta el límite. ¿Sí? Porque entonces dice que el menosprecio del papel activo del otro en el proceso de la comunicación discursiva, así como la tendencia de dejar de lado este proceso, se manifiestan en el uso poco claro y ambiguo de los términos como discurso y corriente discursiva. Estos términos intencionalmente definidos suelen designar aquello que está sujeto a una división en unidades de lengua que piensan como sus fracciones fónicas, el fonema, la sílaba, el periodo rítmico del discurso y los significantes oración y palabra. La corriente discursiva se subdivide o nuestro discurso comprende, así suelen iniciarse en los manuales de lingüística y gramática, así como en los estudios especiales de fonética o lexicología, los capítulos de gramática dedicados al análisis de las unidades correspondientes a la lengua. ¿Está? Bien. Em, Acá entonces pasaríamos ya al punto 4, que era que determina las fronteras del enunciado. Vamos a ponerlo un poquito más grande. Las fronteras del enunciado como unidad de comunicación discursiva se determinan por el cambio de los sujetos discursivos, es decir, por la alternación de los hablantes. La vaga palabra discurso, que puede designar tanto a la lengua como al proceso, discurso, es decir, al habla, tanto a un enunciado separado como a una serie indeterminada de enunciados y asimismo a todo género discursivo, pronunciar un discurso, hasta el momento no ha sido convertida por parte de los lingüistas en un término estricto en cuanto a su significado. Y bien determinado en otras lenguas, tienen lugar a fenómenos análogos, lo cual se explica por el hecho de que el problema del enunciado de los géneros discursivos está poco elaborado, sostiene él. Luego se refiere a las fronteras de cada enunciado y diciendo, el enunciado, estamos en la página 260 para el que está siguiendo el repartido, el enunciado no es una unidad convencional, sino real, delimitada con precisión por el cambio de los sujetos discursivos y que termina con el hecho de ceder la palabra al otro. Una especie de una dixie es yo dije, silencioso que se percibe por los oyentes como señal de que el hablante haya concluido, ¿no? En general, cuando alguien dice algo y ha terminado, se percibe por una pausa del otro que justamente en la pregunta siguiente, que estaba íntima y estrechamente relacionada a la 4, vamos a establecer. Fíjense, ¿cuáles son los factores incidentes en el enunciado? El primer rasgo constitutivo del enunciado como unidad de comunicación discursiva que lo distingue de las unidades de la lengua es el cambio de los sujetos discursivos. El segundo rasgo, la conclusividad específica del enunciado, justamente dixi conclusiva del hablante. Por eso les decía que estas preguntas estaban muy unidas en realidad, la frontera y lo que eran las características y rasgos que inciden en el enunciado. ¿Cómo sabemos esa dixi conclusiva del hablante? Nosotros en la parte escrita, ¿no es cierto?
tenemos las señales de los verbos dicendi, es decir, de los verbos, por ejemplo, si nosotros estamos hablando de los géneros literarios que reproducen este, lo que es el enunciado cuando hay un discurso directo, ¿no es cierto? Tenemos los verbos dicendi, es decir, los verbos que eh, introducen el habla de un personaje, ¿no? Los verbos decir, responder, contestar, etcétera, nos hablan sobre el personaje que dice una cosa y a veces está antes y a veces antes y después el verbo dicendi que nos señala hasta dónde llega el enunciado de un personaje. En este caso, lo que él dice sirve tanto para lo escrito como la oralidad, pero sobre todo se refiere a la oralidad cuando habla que el sentido del enunciado está agotado, la intencionalidad discursiva o la voluntad discursiva del hablante, la entonación también, ¿no es cierto? Las formas de conclusión con sus formas típicas genéricas y estructurales, es decir, el tono, eh, la conclusión de lo que se quiere decir, y dice que el cambio de sujetos discursivos se observa de una manera más simple y obvia en un diálogo real, donde los enunciados de los interlocutores, dialogantes, llamados réplicas, se sustituyen mutuamente. El diálogo es una forma clásica de la comunicación discursiva debido a su sencillez y claridad. Cada réplica, es decir, cada respuesta, por más breve o intermitente que sea, posee una conclusión específica al expresar cierta posición del hablante, la que puede ser contestada y con respecto a la que se puede adoptar otra posición. En esta conclusión específica del enunciado se hace hincapié, bueno, dice que se hace hincapié más adelante, las relaciones que se establecen entre las réplicas de un diálogo y que son relaciones de pregunta, afirmación, objeción, afirmación y consentimiento, proposición, aceptación, orden y cumplimiento, son imposibles entre unidades de las lenguas, palabras y oraciones, ni dentro del sistema de la lengua, ni dentro del enunciado mismo. Estas relaciones específicas que se entablan entre las réplicas de un diálogo son apenas subespecies de tipos de relaciones que surgen entre enunciados enteros en el proceso de la comunicación discursiva. Sostiene, sostiene este autor que tales relaciones pueden ser posibles tan solo entre los enunciados que pertenezcan a diferentes sujetos discursivos, porque presuponen la existencia de otros en relación con el hablante, otros miembros de una comunicación discursiva. Las relaciones entre enunciados enteros no se someten a una gramaticalización, porque, repetimos, son imposibles de establecer entre las unidades de la lengua ni a nivel del sistema de la lengua dentro del enunciado. En los géneros discursivos secundarios, sobre todo en los géneros relacionados con la oratoria, nos encontramos con algunos fenómenos que aparentemente contradicen a nuestra tesis. Muy a menudo el hablante o el escritor, dentro de los límites de su enunciado, plantea preguntas, las contesta, se refuta y se rechaza las propias objeciones, etc. Pero estos fenómenos no son más que una representación convencional de la comunicación discursiva y de los géneros discursivos primarios. Vieron que él en todo momento está distinguiendo los géneros discursivos primarios de los secundarios y acá lo vemos claramente. Tal representación es característica de los géneros retóricos. Bien. Habla también de las pausas relacionadas con la intención, ¿no es cierto? Es decir, la intención de la comunicación llega a una conclusión también a través de esa pausa. Las pausas que se dan entre los enunciados no tienen un carácter gramatical, sino real, sostiene él en la página 263. Esas pausas reales son
psicológicas o se producen por algunas circunstancias externas y pueden interrumpir un enunciado. En los géneros literarios secundarios, esas pausas se calculan por el autor, director o actor, pero son radicalmente diferentes tanto de las pausas gramaticales como de las estilísticas, las que se dan, por ejemplo, entre las sintagmas dentro del enunciado. Y eh, también sostiene que la postura de la respuesta, estar en acuerdo o en desacuerdo, se puede cumplir si es una orden, se puede evaluar, mientras que en una oración dentro de un contexto verbal carece de capacidad para determinar una respuesta y la puede adquirir o más bien se cubre por ella tan solo dentro de la totalidad del enunciado. Bien. Y después, como conclusión general, quería hacer referencia eh, a lo que es la conclusión del artículo del repartido, este, que habla, que dice en la página 268 que los géneros discursivos organizan nuestro discurso casi de la misma manera como lo organizan las formas gramaticales. Aprendemos a plasmar nuestro discurso en formas genéricas y al oír el discurso ajeno, adivinamos su género desde las primeras palabras. Calculamos su aproximado volumen o la extensión aproximada de la totalidad discursiva, su determinada composición, prevemos su final, o sea que desde el principio percibimos la totalidad discursiva que posteriormente se especifica en el proceso del discurso. Si no existieran los géneros discursivos y si no los domináramos, si tuviéramos que irlos creando cada vez dentro del proceso discursivo libremente y por primera vez cada enunciado, la comunicación discursiva habría sido casi imposible. Después, otro aspecto interesante del repartido es cuando dice que las formas genéricas en las que plasmamos nuestro discurso, por supuesto, difieren de un modo considerable de las formas lingüísticas en el sentido de su estabilidad y obligatoriedad, normatividad para el hablante. En general, las formas genéricas son mucho más ágiles y elásticas y libres en comparación con las formas lingüísticas. En este sentido, la variedad de géneros discursivos es muy grande. Esto ya lo hemos visto. Y habla del estilo individual del enunciado, que se define principalmente por su aspecto expresivo. En cuanto a la estilística, esta situación puede considerarse como comúnmente aceptada. Algunos investigadores dicen, inclusive reducen el estilo directamente al aspecto emotivo y evaluativo del discurso. La lengua como sistema dispone desde luego de un rico arsenal de recursos lingüísticos, léxicos, morfológicos y sintácticos para expresar la postura emotiva y valorativa del hablante. Pero todos estos medios, en tanto que recursos de la lengua, son absolutamente neutros respecto de una valoración determinada y real. Y ahí da algunos ejemplos que ustedes pueden leer. Otro aspecto que señala es la entonación expresiva perteneciente al enunciado y resalta que pertenece al enunciado y no a la palabra, ¿no es cierto? También habla de la emotividad, la evaluación, la expresividad, no son propios de la palabra, en tanto que unidad de la lengua. Estas características se generan solo en procesos del uso activo
de la palabra dentro de un enunciado concreto, es decir, cómo él jerarquiza en todo sentido al enunciado. El significado de la palabra en sí, dice, sin relación con la realidad, como ya lo hemos señalado, dice, carece de emotividad. Existen palabras que especialmente denotan, es decir, indican emociones o evaluaciones, alegría, dolor, bello, alegre, triste. Pero estos significados son tan neutros como todos los demás, y adquieren su matiz expresivo únicamente en el enunciado, y tal matiz es independiente del significado abstracto o aislado. ¿Tá? Eso es un tema muy importante también, el hecho que destaca que el enunciado entonces es lo que da la expresividad y no la palabra en sí separada, ¿no? Bien, luego también habla de el género discursivo no es una forma lingüística, sino una forma típica del enunciado. Como tal, el género incluye una expresividad determinada propia del género dado. También señala que la expresividad típica puede ser examinada como una aureola estilística de la palabra, pero la aureola no pertenece a la palabra de la lengua como tal, sino al género en que la palabra suele funcionar. Se trata de una especie de eco de una totalidad del género que suena en la palabra. La expresividad genérica de la palabra y la entonación expresiva del género es impersonal, como lo son los mismos géneros discursivos, porque los géneros representan las formas típicas de los enunciados individuales. Sostiene, vieron cómo sigue este tema y dice, las palabras de la lengua no son de nadie, pero al mismo tiempo las oímos solo en los enunciados individuales determinados, y en ellos las palabras solo poseen un matiz típico, sino que también tienen una expresividad individual más o menos clara, según el género, fijada por el contexto del enunciado. Los significados neutros del diccionario de las palabras de la lengua aseguran su carácter y la intercomprensión de todos los que hablan. Por el uso de las palabras en la comunicación discursiva siempre depende de un contexto en particular. Por eso se puede decir que cualquier palabra existe para el hablante en sus tres aspectos. Eso es importante, que, si bien no estaba preguntado, pero es algo interesante, ¿no? Que cualquier palabra. Entonces acá vamos a pasar una línea, porque esto sería algo que se agrega. Entonces, cualquier palabra dice que existe para el hablante en sus tres aspectos, que son, entonces, el primero como palabra neutra de la lengua que no pertenece a nadie, es decir, la palabra del diccionario, la palabra en sí, ¿no es cierto? Es decir, la palabra que no pertenece a nadie. Como palabra ajena, que dice él, llena de ecos de los enunciados de otros que pertenecen a otras personas. Es decir, esto está ligado también a lo que hoy hablamos de el encadenamiento de los enunciados, ¿no es cierto? Y finalmente, como mi palabra, porque puesto que yo la uso en una situación determinada y con una intención discursiva determinada, la palabra está compenetrada de mi expresividad. En los últimos aspectos, la palabra posee expresividad, es decir, ¿cómo señala entonces el hecho de la expresividad
como entonces importante para mi palabra, lo que él llama mi palabra. ¿Ah? Em, entonces la palabra posee expresividad, pero esta, lo reiteramos, no pertenece a la palabra misma. Nace en el punto de contacto de la palabra con la situación real, que se realiza en un enunciado individual. Fíjense entonces que el hecho de la presencia de la situación real es lo que él prioriza. ¿Ah? La palabra en este caso aparece como la expresión de cierta posición valorativa del individuo, de un personaje prominente, de un escritor, de un científico, del padre, de la madre, de un amigo, de un maestro, como una suerte de abreviatura del enunciado. En cada época, en cada círculo social, en cada pequeño mundo de la familia, de amigos, y conocidos de compañeros en el que se forma y vive cada hombre, siempre existen enunciados que gozan de prestigio, que dan el tono, que existen tratados científicos y obras de literatura publicística en lo que la gente fundamenta sus enunciados y que los cita, los imita o los sigue. En cada época, en todas las áreas de la práctica, existen determinadas tradiciones expresas y conservadas en formas verbalizadas, obras, enunciados, aforismos. Siempre existen ciertas ideas principales expresadas verbalmente que pertenecen a los personajes relevantes de una época dada. Existen objetivos generales, consignas, etcétera, ni que hablar de los ejemplos escolares y antológicos de los cuales los niños estudian su lengua materna y los cuales siempre poseen una carga expresiva. Por eso la experiencia discursiva individual de cada persona se forma y desarrolla en una constante interacción con los enunciados individuales y ajenos. Así que señalemos acá entonces la situación real y como forma de que les quede un poco esquematizada, la palabra, él le da la importancia a la palabra que aparece como la expresión de cierta expresión, posición, perdón, valorativa del individuo. ¿Ah? Entonces, eh, y destaca que la experiencia discursiva individual de cada persona se forma y se desarrolla en una constante interacción con los enunciados individuales ajenos. Esta experiencia puede ser caracterizada en cierta medida como proceso de asimilación, más o menos creativa, de palabras ajenas y no de palabras de la lengua. Nuestro discurso, o sea, todos nuestros enunciados, incluyendo obras literarias, están llenos de palabras ajenas, de diferente grado de alteridad o de asimilación, de diferente grado de concientización y de manifestación. Las palabras ajenas aportan su propia expresividad, su tono apreciativo que se asimila, se elabora y se reacentúa por nosotros, ¿no? Entonces, justamente la apropiación. Y dice, la expresividad de las palabras no viene a ser la propiedad de las palabras. Es decir, una cosa sería la expresividad y otra cosa entonces, una cosa sería entonces la expresividad y por otra, entonces, el hecho de la alteridad de la palabra, ¿cierto? Eh,
Tenemos entonces expresividad y propiedad. ¿Ah? En el sentido que lo maneja el autor. Reitero, la expresividad de las palabras no viene a ser la propiedad de la palabra misma, en tanto que unidad de la lengua, y no deriven inmediatamente de los significados de las palabras, o bien representa una expresividad típica del género, o bien se trata de un eco del matiz expresivo ajeno e individual que hace a la palabra representar la totalidad del enunciado ajeno como determinada posición valorativa. Lo mismo se debe decir acerca de la oración en tanto unidad de la lengua. En resumen, el enunciado, su estilo y su composición se determinan por el aspecto temático, de objeto y de sentido, y por el aspecto expresivo, o sea, por la actitud valorativa del hablante hacia el momento temático. La estilística no comprende ningún otro aspecto, sino que solo considera los siguientes factores que determinan el estilo de un enunciado: el sistema de la lengua, el objeto del discurso, y el hablante mismo y su actitud valorativa hacia el objeto. La selección de los recursos lingüísticos se determina según la concepción habitual de la estilística únicamente por consideraciones acerca del objeto y del sentido y la expresividad. Así se definen los estilos de la lengua, tanto generales como individuales. Por una parte, el hablante con su visión del mundo, sus valores, sus emociones, y por otra parte, el objeto de su discurso, y el sistema de la lengua, los recursos lingüísticos. Estos son los aspectos que definen en el enunciado su estilo y su composición. Esta es la concepción predominante. Así que vamos a poner el resumen. Esto estoy citando textual, ¿eh? Él mismo dice en resumen, el enunciado, su estilo y su composición se determinan por el aspecto temático de objeto y sentido. Y por el aspecto expresivo, vieron la importancia que hemos leído que le da la expresión, o sea, por la actitud valorativa del hablante hacia el momento temático. La estilística no comprende ningún otro aspecto, sino que solo considera los siguientes factores que determinan el estilo de un enunciado: el sistema de la lengua, el objeto del discurso y el hablante mismo y su actitud valorativa del, hacia el objeto. Bien,
Luego vieron que en cierta manera, después que él dice al final, hay una reiteración que el enunciado es el eslabón en la cadena de la comunicación discursiva y no puede ser separado de los eslabones anteriores que lo determinan por dentro y por fuera, generando en él reacciones de respuesta y ecos dialógicos. Un signo importante del enunciado también es su orientación hacia alguien, su propiedad de estar destinado, a diferencia de las unidades significantes de la lengua, que son las palabras y oraciones, que son impersonales, no pertenecen a nadie están dirigidas, dice él. El enunciado tiene autor y por consiguiente una expresividad de la cual ya hemos hablado y el destinatario. El destinatario puede ser un participante, interlocutor inmediato de un diálogo cotidiano, puede representar un grupo diferenciado de especialistas, etcétera. La composición y sobre todo el estilo del enunciado dependen de un hecho concreto. ¿A quién está destinado el enunciado? ¿Cómo el hablante o el escritor percibe y se imagina a sus destinatarios? ¿Cuál es la fuerza de su influencia sobre el enunciado? Todo género discursivo en cada esfera de la comunicación discursiva posee su propia concepción del destinatario, la cual lo determina como tal. Es decir, esto se refiere a cómo nosotros interpretamos a quién está dirigido, ¿no es cierto? Esto es importante. Todo género. Fíjense que ustedes mismos, si todo el mundo lo hace, esta es la página, ya estamos en la 285 del repartido, todo el mundo lo hace, el hecho de imaginarse, bueno, a quién va dirigido ese discurso. Nosotros hablamos distinto, así hablemos del mismo tema. Yo, por ejemplo, explicándole este tema a mi hijo o queriéndole explicar, se lo explicaría de una forma más sencilla, más simple. Y nos pasa en todo, ¿no? Es decir, no hablamos igual cuando hablamos cuando ustedes hablan, por ejemplo, entre amigos, o como hablan con la familia, o como hablan en un examen, ¿no es cierto? Es decir, cambia totalmente, así estén hablando de un mismo tema o temas similares. ¿Tá? Eh, Luego indican un poco, habla un poco de, por ejemplo, de los matices de estilo en relación al carácter y grado de intimidad entre el destinatario y el hablante. ¿Tá? Señala que entonces hay matices de estilo según el grado de intimidad entre el destinatario y el hablante. ¿Ah? Ese es otro aspecto a considerar. Lindas preguntas estas para el parcial, ¿no? Todo lo que se refiere a lo último que estoy dando en este repartido. Bien, también habla de la sinceridad, lo cual se genera una sinceridad específica propia del discurso en los géneros familiares, a veces se llega hasta el cinismo. En los estilos íntimos, esta cualidad se expresa en la tendencia hacia una especie de fusión completa entre el hablante y el destinatario del discurso. En el discurso familiar, gracias a la abolición
de prohibiciones y convenciones discursivas, se vuelve posible un enfoque especial, extraoficial y libre de la realidad. Es por eso que los géneros y estilos familiares pudieron jugar un papel tan positivo durante el Renacimiento en la tarea de la destrucción del modelo oficial del mundo del carácter medieval. También en otros periodos, cuando se presenta la tarea de destrucción de los estilos y las visiones del mundo oficiales y tradicionales, los estilos familiares adquieren una gran importancia para la literatura. Además, la familiarización de los estilos abre camino hacia la literatura de los estratos de la lengua que anteriormente se encontraban bajo prohibición. Los géneros y estilos familiares e íntimos, hasta ahora muy poco estudiados, revelan con mucha claridad la dependencia que el estilo tiene con respecto a la concepción y a la comprensión de que el hablante tiene de su destinatario, es decir, cómo concibe su propio enunciado, así como de la idea que tiene de su comprensión de la respuesta, ¿no? Es decir, este elemento de nosotros intuir cómo el otro comprende, sobre todo en ámbitos familiares, cómo comprende lo que nosotros estamos diciendo, ¿no? Entonces, podemos poner en ámbitos familiares, habla entonces la de, se refiere a la, y acá abrimos comillas, la comprensión que el hablante tiene de su destinatario, así como, es decir, cómo concibe su propio enunciado, así como de la idea que tiene de su comprensión de respuesta. Esto está en la página 288 para que ustedes revisen esto dentro de este repartido que es bastante extenso. ¿Ah? Bien, por aquí entonces dejaríamos este estudio y quedamos entonces en comunicación por CREA. Muchas gracias.